Muy buenas tardes, estimados amigos de toda América, España, Italia y Estados Unidos que nos acompañan siempre en estas actividades académicas en nombre del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata en Argentina, en nombre también del Instituto IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje en Buenos Aires, Argentina, de la Fundación Atenea I+D de la Universidad Nacional de Córdoba, en nombre de la Universidad Nacional Evangélica UNEF de Santo Domingo, también en nombre de la Escuela Multijurídica y del Instituto Iberoamericano de Estudios en Derecho de Nicaragua, les damos la cordial bienvenida a esta nueva versión, nueva jornada académica que estamos ofreciéndoles en el tema de colaboración eficaz y testigo protegido. Esto desde una perspectiva penal y procesal penal. A partir del día de hoy, estamos hoy día lunes 17 del mes de junio de 2024, 15 destacados juristas y especialistas en esta materia van a ayudarnos a dilucidar un poco este tema que se presume como un tema muy relevante en la actualidad por ser un tema que se está abordando en todos nuestros países desde la perspectiva de desbaratar la criminalidad organizada y también la corrupción de funcionarios públicos en el poder. Es por ello que hemos convocado una gran plana docente, que son destacados juristas representativos de 12 países de nuestra América, los cuales van a aportarnos con sus conocimientos, con sus conceptos y con sus prácticas. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy y antes de ello tenemos la grata presencia y la participación especial de un gran amigo, de un gran jurista, al cual hemos visto desarrollarse profesionalmente, un gran ser humano y además que forma parte también de todas las actividades académicas que hemos venido planteando desde hace años. Me estoy refiriendo al doctor Daniel Mendoza Medel, a quien recibimos y que va a dar las palabras de apertura de este evento académico que tiene 4 jornadas y el día de hoy será la primera. Muy buenas tardes, estimado doctor Daniel Mendoza. Tiene usted uso la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bendecido por estar aquí con ustedes aperturando este magnífico curso internacional y de verdad que será extraordinario estar con ustedes, estar escuchando, estar aprendiendo, tomando nota de todas las aportaciones que harán nuestros compañeros y compañeras a lo largo de este extraordinario curso. De hecho, personalmente desde el estado de Puebla, en México, bueno, pues completamente dichosos por incluso tomar parte de la literatura de este tipo de actividades, puesto que desde nuestras trincheras, en los juzgados, en las salas de oralidad, incluso en las revistas para las cuales escribimos algunas aportaciones, pensamientos, pues brindando alguna idea, siempre escuchando a la comunidad y desde luego resolviendo con alguna especie de crítica aquello que se puede plantear desde estos temas. La colaboración eficaz y el testigo protegido. Vaya temas, querido amigo Walter, sin duda de lo más notable, de lo más destacado que necesita nuestro proceso penal acusatorio en muchos de los países latinos, incluido México. Y si estamos también en el ambiente del tradicional, desde luego que este tipo de temas nos enaltecen, nos sirven, nos ayudan. ¿Por qué? Porque vamos a estar platicando de una serie de temas que nos van a nutrir como profesionales. Le vamos a dar importancia a la colaboración eficaz. Y desde este punto de vista, vamos a descubrir cómo la colaboración eficaz entre agencias estatales, gubernamentales, en la aplicación de la ley, es que puede generar y ayudar, incluso prevenir, erradicar, sancionar delitos tan importantes como la trata de personas, el secuestro, la delincuencia organizada, los fraudes. En este foro vamos a discutir, ya que también es un taller, queridos amigos, esto es, tu participación es importante, cómo es que estas colaboraciones son funcionales, eficaces y sobre todo cómo son controladas desde el seno de la autoridad. Vamos a descubrir cómo la colaboración eficaz del testigo puede ayudar a desarticular células criminales. Pero no solo eso, desde luego que nuestro análisis también se va a extender a otro tipo de aspectos importantes. Por ejemplo, vamos a platicar cómo los testigos que intervienen tanto en los sucesos delictivos como en los sucesos que no son delictivos pueden tener
una aportación eficaz tanto para el descubrimiento de los sucesos delictivos, su investigación y desde luego para poder desarticular células criminales. Recuerda, querido amigo, amiga, que la participación delictiva es un tema amplísimo y para esto podemos hablar de autores, coautores, autores directos, autores mediatos, podemos incluso estar platicando acerca de partícipes inductores, encubridores, cómplices, todos ellos desde el ámbito de su intervención en la aportación delictiva, pues prácticamente pueden también fungir e intervenir como testigos para la investigación de los delitos. Esto se puede, desde luego que se puede. En el caso de la experiencia mexicana, como seguramente alguno de mis compañeros o compañeras podrá abundar, tenemos criterios de oportunidad para esta clase de personas, es decir, que hay un alivio en su sanción o en algunos casos incluso la desaparición de la investigación respecto del testigo que interviene de manera activa, efectiva y obviamente pues para dar con los responsables y poder desarticular células criminales. Todo esto vamos a estar platicando y no solamente eso, te vamos a decir también, alentarte a que sigas participando de la actualización y capacitación continua, porque no todo es dogmática, no todo es proceso penal acusatorio, reglas de litigio, reglas de desahogo, cómo intervenir ante el juez de control, ante el juez de enjuiciamiento, ante el juez de ejecución de sentencias, sino también debemos motivarnos. Y en este taller vas a encontrar la motivación suficiente como para poder intervenir y ser parte de la educación continua que la No, a sociedad Giovanna ya le necesita. pagaron. Porque nos A necesitan como Giovanna. abogados perfectamente preparados en orden de que tú los defiendas, en orden de que tú, tus compañeros de trabajo, defiendan asuntos de verdadera importancia, ya sea como asesores jurídicos victimales, ya sea como fiscales, ya sea como defensores públicos o privados. Ellos necesitan el perfecto consejo del gremio de abogados que somos nosotros. Y desde luego vamos a subrayar la importancia de mantenernos actualizados, porque qué difícil es ser abogados, queridos amigos y amigas. Las leyes se van modificando y actualizando todo el tiempo, así como la tecnología y las aplicaciones que ocupamos en nuestros equipos de teléfono, de celular, de, tele- eh, de tu PC, de tu laptop, todo este equipo informático que tienes en casa, incluso la pantalla en donde ves de pronto algún programa favorito, todos estos tienen cargas que se van desactualizando y debemos de abonar de manera electrónica, de manera digital, a su información actualizada, para que de esa manera podamos seguir disfrutando pues de los servicios que ellos nos proporcionan. Así los abogados. Todo el tiempo se están mutando las leyes, cuando menos en nuestro país, en México, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, todos los viernes por la mañana publica en el semanario judicial pues prácticamente todas las jurisprudencias que resultan vinculantes, así como todos aquellos criterios orientadores de los cuales los juzgadores y juzgadoras mexicanas debemos aplicar en el día a día. Y desde luego las partes en confronta en el litigio deben de estar completamente pendientes de todas estas modificaciones para solicitar, para alegar, para apelar, para controvertir, para defender. Para eso estás aquí, querido amigo, querida amiga. Vamos también a enfatizar el compromiso con la dignidad humana y el profesionalismo en el manejo de casos que desde luego involucran colaboradores eficaces y testigos protegidos. Pero es que cuando estos testigos, vaya, sean hombre, sean una dama, colaboran de manera efectiva y eficaz para la investigación del hecho delictivo, ¿cómo es que el Estado puede protegerlos? ¿Cómo es que el Estado les puede brindar algún tipo de participación o beneficio? Vaya, este es un estilo un poquito copiado como el del derecho anglosajón para el efecto de generar mecanismos de negociación y el Estado pueda avanzar en la investigación y represión del hecho delictivo. Desde luego también vamos a hablar de temas de justicia y equidad porque vamos a reflexionar cómo estos temas contribuyen a un sistema judicial más equitativo para todos y todas
los involucrados e involucradas, perspectiva de género, todas estas labores y aspectos de asimetría, desde luego que también van a ser analizados desde el enfoque de la colaboración eficaz y el testigo protegido. Siempre vaya con la dicha de contar con la amistad de nuestro querido amigo y el doctor Walter Ceballos Arango, que es un académico, un profesional completamente humano. Él es una persona con gran sentido ético, él es un líder educativo, en mi opinión, y desde luego que en la opinión de muchos de ustedes también así lo es. Nos vamos a quedar con su guía porque él va a conducir, va a dirigir estas cátedras tan extraordinarias de las cuales tú vas a poder tomar nota y crecer como profesional. Queridos amigos, por mi conducto, desde la ciudad de Puebla, en México, el hermoso país mexicano, yo te doy la cordial bienvenida a este curso internacional de actualización en colaboración eficaz y testigo protegido. Mi abrazo fuerte y fraternal es para ti, que tengas un extraordinario día y por favor disfruta. Bienvenido. Muy bien, estimado doctor Daniel Mendoza Medel, unas palabras importantes, introductorias para lo que será este importante curso internacional y no podría ser mejor de un gran amigo, un gran académico también en México, que dicho sea de paso y públicamente ahora vamos a reiterarle nuestras felicitaciones por el gran logro que acaba de obtener en su carrera profesional, en su carrera de despegue, también en la judicatura, porque él ha sido hace poco, como se dice en México, ha ganado un concurso por oposición. Así es, ¿no, doctor Daniel? Por oposición. Y ahora ya es un señor juez y a nosotros nos da mucho gusto que sea así porque pues visto con bastante expectativa el crecimiento personal del doctor Daniel Mendoza. Y siempre rescatamos de él un baluarte dentro de lo que es el derecho, la práctica y además, y muy por encima de todo, la enseñanza, ¿no? Que muy pocas personas tienen esa virtud, ese don, y el doctor Daniel lo tiene, y por ello también muchos de sus seguidores están acá presentes y todos juntos le rendimos este caluroso homenaje y nuestros mejores deseos de que su labor sea colmada con mucho éxito. Mi querido doctor, un fuerte abrazo, usted sabe que se le quiere mucho, se le aprecia, se le valora y siempre estaremos en contacto. Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel. Muy bien, ya con estas palabras excelente introductoria de esta panorámica de lo que va a ser nuestro curso o taller internacional eh, de actualización en el tema del crimen organizado y del testigo protegido, pues vamos a dar inicio ya oficialmente con la primera exposición y para este efecto tenemos la grata presencia del primer maestro expositor. Nos estamos refiriendo al doctor Carlos Pérez Chehuen. Él es de nacionalidad Guatemala, es juez de sentencia penal en procesos de mayor riesgo, además magíster en Derecho Penal por la Universidad San Carlos de Guatemala, es también magíster en Género y Justicia por la Universidad Mariano Galvez. El doctor Carlos Pérez Chehuen es un profesor destacado y un representante de todos también, de varios de nuestros cursos anteriores, en los cuales siempre ha destacado excelente solvencia académica y profesional. El doctor Carlos Pérez Chehuen tocará el tema Una aproximación a la figura del colaborador eficaz. Bienvenido, estimado maestro. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes acá en Guatemala, buenas noches en otros lugares del mundo que nos puedan estar viendo. Primeramente, quiero agradecerle especialmente al doctor Walter Ceballos por la deferencia que ha tenido siempre para poderme permitir estos espacios de diálogo dentro de la academia y de esa manera poder compartir y recibir diversos conocimientos. De igual forma, el agradecimiento a las diversas instituciones académicas de las cuales hizo referencia el doctor Walter Ceballos, para quien el agradecimiento en virtud de que nos ha permitido también estos espacios de intercambio de ideas. En ese sentido, pues, agradecer las palabras de doctor Daniel Mendoza. eh, es muy importante lo que él señala, toda vez de que es necesario que nosotros podamos combinar los conocimientos que se tienen, no solamente práctica. Un destacado maestro me decía a mí, cuando uno se dedica únicamente a la práctica procesal, se puede volver empírico.
Y si únicamente se dedica uno a la teoría, se puede volver dogmático. Ambos extremos no son buenos, ¿verdad? Tiene que haber una correcta combinación entre ambos. Y yo creo que estos espacios nos los permiten adecuadamente para ello. Cuando el doctor Walter me invitó a esta actividad y me dijo que iba a tener la primera exposición, tomamos la decisión de hacerlo también de una manera introductoria, por eso el tema, una aproximación al, a la figura del colaborador eficaz. Quiero que esta primera exposición sea así muy introductoria en relación a este tema, considerando que habrán posteriormente 11 profesionales que irán profundizando en cada uno de ellos. Con el permiso del doctor Walter, quisiera compartir pantalla, si me lo permiten, para iniciar a torturarlos con una presentación de PowerPoint, pero que es importante para no solamente estarme viendo a mí únicamente en esta actividad, por favor. Adelante, doctor Eh, Carlos, ya está como confitrión. Excelente, gracias. Ustedes me dirán si se puede observar la Sí. presentación. Perfectamente, doctor, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Acá la tenemos. Entonces, como les decía, quiero que sea este un tema introductorio que nos pueda generar un amplio margen el conocimiento de lo que es el colaborador eficaz. Quiero tocar también un poquito de sus antecedentes, que es bien interesante toda vez que aquí en Guatemala, con la participación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí, que fue un experimento para algunos muy exitoso, para otros con algunas críticas. Todas estas instituciones obviamente tienen luces y sombras, pero creo que en términos generales fue un experimento positivo para la justicia guatemalteca y sin embargo, muchos consideraban que la figura de colaborador eficaz era una figura nueva que venía de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, situación que de hecho no es así. Entonces, para empezar, y de acuerdo también a las palabras introductorias tanto del doctor Walter Ceballos como del doctor Daniel Mendoza, es importante señalar lo que nosotros necesitamos en nuestros estados, que es una política criminal democrática, porque estamos tratando de avanzar en un estado democrático de derecho. Y cuando vemos esas situaciones nos damos cuenta que estamos fluctuando, es decir, estamos en una situación que podríamos considerar en un péndulo entre la desesperación y el autoritarismo. En ambos casos, la sensación y la convicción mayoritaria es que no hemos hallado aún el modo y tenemos que ser muy sinceros y honestos en este sentido desde el tema de la justicia en cada uno de nuestros países, que no hemos encontrado modos, ideas ni las estrategias y herramientas que permitan ser eficaces en el control de la criminalidad. Frecuentemente salen estudios en donde nos indican que la criminalidad avanza, que las instituciones del Estado, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, reciben calificaciones que son calificaciones en donde hay una reprobación por parte de la sociedad, toda vez de que no logramos darle una respuesta adecuada a la población en cuanto al fenómeno criminal. El sector de la política pública que debe de proveer esta cuota importante de ideas y acciones para combatir el fenómeno criminal es la política criminal. Acá desde una perspectiva no de considerar a la política criminal como una teoría, como una ciencia, como una disciplina, sino como lo que es decididamente una política pública que debe de provenir del Estado mismo para combatir y darle respuesta al fenómeno criminal. Sin embargo, se encuentra atrapada en el universo conceptual que le impide cumplir muchas veces con este cometido. Y por eso es muy importante en ocasiones desatender situaciones demasiado teóricas y llegar directamente a la práctica para poder generar estas acciones encaminadas al combate a la criminalidad. Por ello, como una parte muy introductoria, quisiera compartirles con ustedes una definición de política criminal que la podemos entender como que la política criminal es el conjunto de decisiones, instrumentos y reglas que utiliza el Estado para orientar el poder penal, es decir, la máxima posibilidad de coerción estatal, con el objetivo de prevenir y hacer frente y dar una respuesta al fenómeno criminal. Es decir, tenemos que tener claro que todo lo que se refiera al combate a la criminalidad tiene que estar estructurado y orientado dentro de una política criminal y esta política criminal tiene que ser democrática. Por eso me parecieron muy acertadas las palabras del doctor Daniel Mendoza al señalar que no obstante la figura del colaborador eficaz puede ser utilizada dentro de lo que es el combate al crimen organizado y sabemos la magnitud
que esto conlleva los niveles de violencia que algunas manifestaciones del crimen organizado establecen. No por ello debemos de perder una visión democrática y un respeto hacia sectores vulnerables. Ya mencionaba él el tema de mujeres, el tema de la transversalidad de género en estas políticas, y con la experiencia que yo tengo también en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, la justicia penal juvenil, no desatender tampoco esos sectores de adolescentes, niños y niñas que también son absorbidos y son parte en ocasiones de la propia criminalidad organizada. Los grandes ejes de la persecución penal, que en este caso corresponde determinar al Ministerio Público, tiene que estar muy claro en que debe de hacerlo a través de dos enfoques. Una persecución penal de la delincuencia común, la delincuencia cotidiana, como se le llama en algunos momentos, y una persecución penal de la delincuencia organizada. Son dos fenómenos diferentes y que se deben de trabajar de manera diferente. El doctor Eric Juárez, un especialista en Derecho Penal de Guatemala, hacía la mención en uno de sus libros, Impunidad versus Ministerio Público, que el ente investigador debe tomar en consideración estos aspectos. Y él señalaba algo que es a grandes rasgos, pero que se puede aplicar en el sentido que el 80% de los recursos del Ministerio Público deben de ser dirigidos a combatir el 20% de las denuncias que se presentan, pero que repercuten en el combate al crimen organizado. Y el 20% de los recursos del Ministerio Público serán causados para combatir el 80% de las denuncias que se refieren a una delincuencia común, una delincuencia cotidiana. De lo contrario, los recursos para ser eficiente y eficaz el Ministerio Público como ente investigador no se estarían alcanzando. Y debemos de entender que la manera en que se debe de verificar el cumplimiento de una función del Ministerio Público no necesariamente tiene que ser a través de sus propias eh, estadísticas que puedan demostrar la cantidad de trabajo que realiza, sino que realmente la eficacia en combatir la impunidad que se da en la comisión de delitos, entendiendo la impunidad como aquellos delitos que se cometen y no son sancionados y no son castigados por el ente estatal. Cuando hablamos de la delincuencia organizada, tomando en consideración que este debe ser el segundo eje importante del Ministerio Público para combatirlo, debemos de comprender que nos encontramos frente a un fenómeno muy diferente a lo que era el crimen organizado del siglo XX. La delincuencia organizada o el crimen organizado del siglo XXI resulta que es más compleja, más sofisticada, más tecnificada, es transnacional, un elemento fundamental que genera esa dificultad en su combate, y cuenta con apoyo comunitario en ciertos sectores y cuenta con apoyo político. Y eso nosotros lo vemos en nuestros países. México es un país vecino a Guatemala y sabemos que, por ejemplo, alcaldes que están en municipios fronterizos tienen mucha relación con la criminalidad organizada, con el narcotráfico, con la trata de migrantes, con el tráfico de trata, por ejemplo, o con el delito de trata, para mejor decir, y eso nosotros vemos que va generando un cerco político, un cerco económico que impide realmente el combate de una manera efectiva frente a estos fenómenos. Y de ahí surgen aquellas ideas del derecho penal del enemigo, que sería bastante interesante poder abordar esta temática más adelante, donde las personas, los juristas, quienes aplican el derecho, señalan que si no se le puede otorgar ninguna posibilidad de éxito en cierta medida al derecho penal común frente a la delincuencia común, menos podría tener algún viso de éxito este derecho penal común frente a una delincuencia organizada y por lo tanto se requiere de herramientas diferentes, entendiendo al derecho penal del enemigo no como un nuevo modelo del derecho penal, sino que como una herramienta dentro del propio sistema penal que se tiene en cada estado para poder combatir estos fenómenos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la conocemos normalmente nosotros como Convención de Palermo, se firmó precisamente en esta ciudad italiana de Palermo entre el 12 y el 15 de diciembre del año 2000. El propósito de la convención es promover la cooperación para prevenir y combatir de manera eficaz la delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué hago referencia a este tratado internacional? Porque es un tratado, evidentemente, en donde todos los estados partes se comprometen a adecuar su legislación a efecto de poder combatir la delincuencia transnacional. Son esfuerzos
comunitarios que se realizan entre diversos países para poder dar una respuesta a una criminalidad transnacional y que está organizada a través de una organización y una cooperación también transnacional de cada uno de los estados a través de la utilización de este instrumento internacional. Y de ello deviene, en el caso de Guatemala, por ejemplo, que establece la convención, es adoptada por Naciones Unidas en el año 2000, 6 años después, en el año 2006, Guatemala crea la ley contra la delincuencia organizada que deviene directamente de este compromiso de Estado asumido al adoptar esta convención. No es un documento extremadamente grande, de hecho consta de 41 artículos y forma parte del derecho penal internacional. Algunos pelean con esa dicotomía de decir derecho internacional penal o derecho penal internacional, pero también es una discusión para otro momento, en el cual se unifican definiciones de las figuras delictivas y establecen tipos penales en común para todos los estados partes de las Naciones Unidas. Por eso señalamos es un esfuerzo común que tiene por objetivo darle una respuesta a esta criminalidad organizada del siglo XXI, que una de sus características fundamentales es que es transnacional y eso evidencia una gran capacidad económica, logística, tecnológica para poder actuar en estos diversos países y, por qué no decirlo, también a la sombra del apoyo político. Esta normativa, hablando de la Convención de Palermo, la han adoptado los estados conscientes que las leyes y los métodos tradicionales de investigación criminal ni siquiera han tenido éxito ante la criminalidad cotidiana. Les decía yo, menos aún ante esta mega criminalidad de nuestro tiempo. Este es un término que se ocupa en algunos países, algunos teóricos lo señalan la mega criminalidad, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta mega criminalidad? Dentro de esta clasificación encontramos 5 elementos fundamentales. La criminalidad económica, esa gran criminalidad económica que para muchos es la que está destruyendo, por ejemplo, el medio ambiente en nuestra tierra por obtener beneficios económicos, el máximo lucro posible. Esa criminalidad económica, bajo el amparo de grandes empresas, termina cometiendo delitos muy graves en contra de muchos bienes jurídicos tutelados, protegidos, entre ellos el medio ambiente. El narcotráfico, que sabemos que es un mal que tenemos ya casi desde mediados del siglo pasado, ya como criminalidad organizada. El terrorismo, Europa sobre todo sufre mucho de esta situación del terrorismo, la corrupción. Tomemos en consideración que esta actividad académica, este foro taller, es en relación al colaborador eficaz en cuanto al crimen organizado y la corrupción de funcionarios públicos. Y es aquí donde vemos esa gran corrupción. Y el crimen organizado. El crimen organizado estableciéndolo acá, por ejemplo, con el tráfico de migrantes, el delito de trata, el delito de tráfico de personas, que es algo bastante dañino para los países y aquellos países que comparten frontera por la situación que se da en cuanto a la criminalidad que genera este tipo de acciones delictivas. Entonces tenemos estos 5 denominados megacrímenes, la megacriminalidad. Entendemos que de estos 5 únicamente el terrorismo es aquel que no busca realmente un lucro, un beneficio económico, pero sí, evidentemente, tiene una organización que pone, en palabras de Polainos Orts, jurista español, en peligro las bases mismas de una sociedad. Desde el Poder Legislativo se ha creado nuevos tipos penales en la ley contra la delincuencia organizada, hablando de la ley guatemalteca, que asume mucho de los tipos penales que se recogen en la Convención de Palermo, sobre todo en cuanto a la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos la conspiración, la asociación ilícita, que tenemos que es un delito de mera actividad, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, el uso ilegal de uniforme o insignias, la comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. Este es otro delito muy grave, el robo de vehículos, el robo de bancos, por ejemplo. Todo esto parte dentro de una propia criminalidad organizada. El delito de obstrucción de justicia, obstrucción a la justicia, exacciones intimidatorias y obstrucciones extorsivas de tránsito. Estos son los delitos que en el caso de la ley guatemalteca, la ley contra la delincuencia organizada, están tipificados. Y también están establecidos dentro de esta ley contra la delincuencia organizada 2 elementos fundamentales. Primero, los métodos especiales de investigación.
técnicas especiales de investigación, le dice o lo denomina así la Convención de Palermo en su artículo 20, y que en el caso de Guatemala son tres específicos: las interceptaciones telefónicas, la cual debe ser autorizada por el juez; los agentes encubiertos, lo cual debe ser autorizado por quien esté a cargo de la Fiscalía General y el Ministerio Público; y las entregas vigiladas, que también deben de ser autorizadas por quien esté a cargo del ente investigador. Realmente en Guatemala lo que hemos logrado implementar, y hemos avanzado mucho en ello, son las interceptaciones telefónicas, teniendo el tema de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas aún pendientes por toda la logística y los riesgos que evidentemente estas actividades conllevan. Todavía no se ha terminado de implementar. Ahora, cuando entramos, esos eran los métodos especiales de investigación. Cuando entramos ya al tema de la colaboración en la persecución penal, empezamos ya a abordar el tema de este foro taller. Tenemos dos situaciones o dos figuras que permiten esta colaboración en la persecución penal. Primero, el colaborador eficaz, artículo 26 de la Convención de Palermo y artículo 91 de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Guatemala, y lo relativo a los testigos protegidos, que está establecido en el artículo 24 de la Convención de Palermo, y en el caso de Guatemala no está regulado el testigo protegido en la Ley contra la Delincuencia Organizada, sino que en el decreto 7096, que se refiere a la protección de los sujetos que han dado ayuda al sistema de justicia. En Guatemala, la ley contra la delincuencia organizada creó en el año 2006, que es la fecha de la ley, y la figura del colaborador eficaz, que es una herramienta para la investigación criminal. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de la figura del colaborador eficaz? Bueno, resolver casos con la ayuda de los testimonios de personas involucradas en la comisión de estos delitos dentro de una organización criminal. Aquí, más adelante, les voy a hacer la referencia en cuanto a lo que dice el texto de la Ley contra la Delincuencia Organizada de Guatemala y lo que dice el texto de la Convención de Palermo. Y encontramos una diferencia que a mi criterio está mejor regulado, evidentemente, en el Tratado Internacional. Y veremos cuáles son esos elementos que yo les quiero señalar. Entonces les comentaba que el objetivo es permitir resolver los casos con la ayuda de estos testimonios de estas personas involucradas en la comisión de delitos que pertenezcan a organizaciones criminales. Este debe ser el elemento fundamental. Y que de manera voluntaria y de acuerdo a la importancia de la información, la persona puede o no recibir algún beneficio en el proceso judicial del cual es procesado. No debemos de olvidar esa parte, que el colaborador eficaz es procesado dentro del proceso penal en donde va a dar la colaboración. Por eso es que en ocasiones se entra con aquella discusión si al colaborador eficaz se le amonesta o se le protesta. No podemos protestarlo porque no es un simple testigo. Se le amonesta tomando en consideración que él sigue siendo procesado dentro de esa causa penal. La figura del colaborador eficaz está enmarcada dentro de lo que se conoce como el derecho penal premial, un sistema de beneficios que se otorga a aquellas personas que participan y dan información relevante y permiten desarticular organizaciones u estructuras criminales. Este derecho penal premial es una nueva corriente del derecho penal que agrupa normas de atenuación, es decir, disminución o remisión total de la pena, orientadas a premiar y fomentar conductas de desistimiento y arrepentimiento eficaz. Esta parte es muy importante del arrepentimiento, porque así es como se les empezó a denominar a las personas que en Italia, por ejemplo, decidían ser colaboradores eficaces. Se les decía los arrepentidos, con su término italiano, que vamos a ver más adelante. Y que este arrepentimiento no sea un arrepentimiento que no ayude a la investigación de la criminalidad y a la desarticulación de estructuras criminales, sino que por el contrario sea eficaz en la desarticulación de estas estructuras. Que abandone las actividades delictivas que ha realizado y asimismo brinde la colaboración a la justicia. También se le puede considerar al derecho penal premial como aquel conjunto de principios y normas jurídicas a través de las cuales el Estado, por razones de política criminal, por eso era importante hacer referencia al inicio de la política criminal,
le otorga beneficios a los delincuentes miembros de una organización criminal que aporta información relevante para el proceso y para la averiguación y la desarticulación de estas estructuras, por supuesto. Entonces no debemos de olvidar que el colaborador eficaz sigue siendo un delincuente, pero es un delincuente arrepentido y que por ello colabora con la justicia. El artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es decir, la Convención de Palermo, de la cual ya hicimos referencia, fue adoptada por las Naciones Unidas en noviembre del año 2000. Esto es importante que tomemos en cuenta esta fecha para una referencia que les haré más adelante. Este artículo 26 contiene las medidas para intensificar la cooperación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Y este artículo señala en el numeral 1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos a proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y probatorios. Y B, prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que puedan contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus recursos o del producto del delito. El artículo es un poco más amplio, pero tomé las partes conducentes y más relevantes para poder hacer esta observación. Este numeral 1 señala: cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado. Es decir, el requisito sine qua non, de acuerdo a la Convención de Palermo, es que haya habido una vinculación dentro de esa organización, porque solamente de esa manera se puede garantizar que se cuenta con una información eficaz, relevante, importante, idónea para poder desarticular estas organizaciones criminales. En ese sentido, por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada de Guatemala no se ciñe directamente en cuanto a que un colaborador eficaz haya sido miembro, o sea, en ese momento miembro de una estructura criminal. El artículo 90 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto 21/2006 del Congreso de la República, indica derecho penal premial y vean, habla de colaborador eficaz cuando debería de haber definido el derecho premial, pero no lo hace. Un defecto ahí en la técnica legislativa. El epígrafe dice de derecho penal premial, pero dice lo siguiente: la persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado. Yo aquí ya veo un problema, porque dice sea o no. Si no es integrante de un grupo delictivo, puede dar información muy importante, relevante y necesaria para el proceso, pero no va a cumplir necesariamente con las calidades de un colaborador eficaz, tal y como lo determinó la Convención de Palermo, que indica que sea o haya sido integrante. Acá nos dice que puede ser cualquier persona que integre o no un grupo delictivo. Entonces considero que está obviamente mejor redactado y con una visión de lograr mayor efectividad el texto de la Convención de Palermo. Y sigue diciendo el artículo que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado, podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. El efecto, finalmente, la aplicación de un derecho penal premial que se premia a aquellas personas que colaboren con la justicia. Pero por eso les decía yo, hay que hacer un poco de historia cuando doy o hablo de este tema con los alumnos de pregrado, en la licenciatura, incluso todavía en maestría, siguen pensando que es una figura muy nueva, que surge con la Convención de Palermo del año 2000, que en Guatemala aparece con la Ley contra la Delincuencia Organizada del 2006, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que la puso en boga en nuestro proceso penal, pero no necesariamente. El colaborador eficaz no es una figura nueva. De hecho, ya se menciona de alguna forma en el libro de los delitos y las penas del Marqués de Beccaria, un libro que necesariamente todos en algún momento ya leímos. En Italia, durante su histórico combate, perdón, contra la criminalidad organizada representada por la mafia italiana, la mafia siciliana, la Cosa Nostra, la Camorra italiana, la Unidad de la Santa Corona, todas estas organizaciones que también sería bien interesante adentrarnos un poco en la historia de esta criminalidad organizada, ya se menciona con el nombre de los criminales pentiti, es decir, el criminal arrepentido. Lo que yo les comentaba que es esa definición que se les otorga: los delincuentes arrepentidos o que colaboran con la justicia. Ya el Marqués de Beccaria de alguna manera hacía referencia a quien pudiera ayudar con su declaración
a la justicia para obtener un beneficio. La mafia italiana, que sabemos que es desde el siglo XVIII, XIX, que viene actuando, ya se mencionaba sobre los criminales pentiti, los delincuentes arrepentidos. Tommaso Buscetta, un mafioso siciliano, no fue el primer pentito, es decir, el primer arrepentido del programa de protección de testigos, pero es ampliamente reconocido como el primer individuo importante que rompió con la omerta. ¿Y qué es la omerta? Es la ley del silencio, convirtiéndose en colaborador de la justicia. Muchos otros mafiosos siguieron ese ejemplo de romper la ley del silencio, que es un código de honor siciliano que prohíbe informar sobre las actividades delictivas consideradas asuntos que incumben a las personas implicadas. Dentro de la propia experiencia italiana tenemos el caso de Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Incluso hay una película en relación a él. Nació en el 18 de mayo de 1939, precisamente en Palermo, y fue asesinado en Capaci el 23 de mayo de 1992. Un juez italiano conocido por intentar desmantelar la Cosa Nostra, lo que desencadenó su asesinato. Era conocido como el juez antimafia. Y la mafia siciliana se encargó de volar con dinamita casi 1 kilómetro de carretera en donde él se conducía cuando había bajado del avión en el aeropuerto, y del aeropuerto se dirigía a la ciudad para una audiencia contra estas mafias, en donde la mafia siciliana se encarga de dinamitar 1 kilómetro de carretera, específicamente en el tramo donde él se conducía juntamente con su esposa, provocándole la muerte. Los sacrificios que se han tenido que padecer muchos operadores de justicia en función del combate a la criminalidad organizada. Y muchos probablemente no hayan visto esta película porque ya no la están transmitiendo. Realmente la transmitía ya por los años 70, 80, eh, protagonizada por Charles Bronson. Se refiere al caso de Joy Bellacci y se llama Los secretos de la Cosa Nostra, la mafia italoamericana. Tras largos años como miembro de la familia genovese, Joy Bellacci es arrestado y encerrado en la cárcel. Ahí decidirá romper la famosa omerta, la ley del silencio, y testificar en un juicio contra la más poderosa familia mafiosa de Nueva York. A partir de ese momento se convertirá en el testigo más importante de la historia judicial americana, y está ambientada en los años 50 y 60, que es cuando se da este juicio contra la Cosa Nostra. Y se convierte en el testigo más importante de la justicia americana, porque a partir de ese momento se logra introducir el sistema de justicia en los secretos que tenía la Cosa Nostra y poder eventualmente desarticularla. Este es más reciente, seguramente muchos de ustedes ya la han visto. Goodfellas hace relación al criminal Henry Hill, es interpretado por Ray Liotta, recordarán ustedes, y este personaje vive una vida de criminalidad, de lucro, de lujos, en base a esta actividad criminal, pero finalmente cuando la policía termina acercándolo, él decide convertirse en un colaborador eficaz. Y traje en ese momento precisamente una de las escenas finales de la película, en donde él ya está señalando a los demás integrantes del grupo delictivo. Termina convirtiéndose también en un colaborador eficaz. Esto sucedió en los años 70 en Estados Unidos. Y como un último ejemplo, el caso de Salvatore Gravano, conocido como Sammy Bull. Él era lugarteniente de John Gotti y fue colaborador eficaz de la justicia norteamericana en contra de John Gotti, precisamente, que es considerado el último gran padrino de Estados Unidos. Esto sucedió en 1991. Como vemos, la figura del colaborador eficaz no es nueva, no surge a partir de la Convención de Palermo, no surge a partir en Guatemala de la Ley contra la Delincuencia Organizada o de la Avenida de la Sisijaca. Es una figura que se ha venido utilizando por diversos países en justicias que podríamos considerar en algún momento mucho más avanzadas. En Estados Unidos también en el año de 1970 es creada la Ley Rico por Robert Blake, profesor de Derecho Penal de Estados Unidos. La llamada Ley Rico, Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, es una normativa aprobada a nivel federal en el año de 1970 y que ha tenido como principal objetivo luchar contra la mafia estadounidense y contra las organizaciones delictivas del crimen organizado. Se refiere la Ley Rico a las iniciales de 4 palabras en específico: racketeer, influences, corrupt y organization, que se refiere precisamente a las organizaciones corruptas influenciadas por extorsión y que recibió ese nombre de la ley Rico.
Entonces, para ir concluyendo esta primera parte introductoria, podemos decir que el colaborador eficaz es aquella persona procesada, miembro de una organización criminal quien da información relacionada a la misma y sobre la comisión de delitos con la finalidad de que se le otorguen beneficios en el proceso que se tramita en su contra. No es una figura nueva, se utiliza para apoyar a la justicia, colaborar con la justicia y como consecuencia de ello recibe beneficios que son considerados que están dentro del denominado derecho penal premial. La figura del colaborador eficaz tiene su propia naturaleza jurídica y se rige bajo 7 principios fundamentales. Primero, la proporcionalidad. El beneficio que reciba debe ser proporcional a la naturaleza de la información que brinde a la relevancia y a la importancia de esa información. Debe de haber comprobación en su declaración. No solamente lo que el colaborador diga debe servir como base fundamental para desarrollar un proceso penal y lograr una condena en contra de las personas que este colaborador ha delatado. Esta información debe ser corroborada por otros medios de prueba. Pueden ser escuchas telefónicas, análisis de cámaras, videos, informes periciales y de telefonía nacionales, todo lo que sirva para corroborar. Alguien decía en algún momento, un fiscal aquí en Guatemala, que la declaración del colaborador eficaz debe servir como aquel paral central sobre la que se levanta la carpa del circo. Puede ayudar para lograr que esa carpa del circo quede plenamente establecida, pero que cuando se quita ese paral central, ese eje central, esa carpa se siga manteniendo. Porque entonces quiere decir que la información que dio el colaborador eficaz realmente se pudo comprobar y los demás medios de prueba así lo demuestran y así lo sostienen. Pero si quitamos ese eje central, ese paral central, que sería la declaración del colaborador eficaz, y la carpa se cae, quiere decir que no tenía la corroboración y confrontación suficiente con otro medio de prueba. Debe de haber una formalidad, es necesario suscribir un acuerdo de colaboración, el cual debe firmar el agente fiscal, el Ministerio Público y el sindicato, es decir, el colaborador y su abogado defensor. El colaborador presta su declaración ante un juez competente en calidad de prueba anticipada. Esto lo vamos a discutir brevemente más adelante, que es de manera voluntaria y espontánea y con el compromiso de hablar con la verdad. Pero es un compromiso. Por eso es que no se le protesta porque sigue siendo procesado dentro de la causa, sencillamente se le amonesta. Debe haber un control judicial. El juez es el competente y quien tiene la facultad de autorizar, modificar o negar, en todo caso, el acuerdo de colaboración eficaz. Por eso el juez debe estar plenamente enterado de cuál es la información que está proporcionando y cuáles son los medios de prueba con los cuales se está acreditando esa información y se está confrontando la misma. Tiene que ser eficaz. La información que brinda el colaborador eficaz tiene que ser de gran magnitud, tiene que ser relevante, tiene que ser importante, que permita la desarticulación, que es el elemento fundamental, el objetivo final de la declaración del colaborador eficaz, desarticular bandas, estructuras, organizaciones criminales y dar los elementos necesarios para que sus integrantes vayan a juicio y puedan recibir condenas por su actividad criminal. Debe de tener el principio de oportunidad. La colaboración eficaz debe obtenerse de manera oportuna. De nada nos va a servir que venga un colaborador eficaz a contarnos un delito que ocurrió hace 30 años. Ya prescribió, ya no tiene ninguna finalidad en este caso. Tiene que tener ese principio de oportunidad para que así se logren los resultados, entre ellos, de hecho, también el propio decomiso de bienes obtenidos como producto del delito. Y un elemento fundamental es la revocabilidad. Consiste en que los beneficios que se han otorgado a un colaborador eficaz pueden ser revocados cuando se comprueba que el sindicado ha mentido, ha sido falsa su declaración o se niega a cumplir con los compromisos que suscribió en el acuerdo. Por eso es muy importante la formalidad, crear ese acuerdo de colaborador eficaz para que todas las partes, Ministerio Público, el propio juez, el propio colaborador, el abogado defensor, sepan a qué acuerdos están llegando y cuáles se deben de cumplir. De lo contrario, en ese caso, no podría llegarse a los acuerdos establecidos. Les decía yo que la declaración del colaborador eficaz en anticipo de prueba genera alguna suspicacia y es natural. La declaración en calidad de anticipo de prueba es como se toma la declaración del colaborador eficaz. Hay una desconfianza lógica en este tipo de declaraciones. No se realiza en el marco de un verdadero contradictorio que eso únicamente se da en la audiencia de debate. Acá se da frente a una actividad
judicial que conocemos nosotros como la recepción de la prueba en calidad, la recepción de la declaración en calidad de anticipo de prueba. Y pueden surgir personas delatadas no previstas en ese primer momento. La ley contra la delincuencia organizada de Guatemala establece que no podrá utilizarse la figura del colaborador eficaz y hacer uso de los beneficios respectivos del derecho penal premial en los casos de delitos de grave ofensa a derechos humanos, delitos de lesa humanidad como son el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura y delitos contra los deberes de humanidad. Frente a esos delitos no cabe la posibilidad de utilizar la figura del colaborador eficaz. Ahora bien, los beneficios que establece la ley frente al derecho premial, derecho penal premial, se puede otorgar un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal durante el juicio oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices o la rebaja de la pena hasta en 2/3 al momento de dictarse sentencia para los autores. Y la libertad condicional o la libertad controlada quien se encuentre cumpliendo condena. Pero en el caso de los jefes, cabecillas y dirigentes de organizaciones criminales, está prohibido otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o el sobreseimiento. Se les puede otorgar otros beneficios, pero no estos, porque son esenciales. Y tampoco podemos utilizar esta herramienta como un mecanismo de impunidad, porque entonces estaríamos fomentando la impunidad de quienes fueron jefes, cabecillas o dirigentes de estos crímenes que se han cometido. Para finalizar, solamente hacer esa diferenciación con el testigo protegido. Consideramos que el testigo protegido es toda persona física, individual, que es un tercero en el proceso, pero se le toma como testigo por estar presente en el momento en que ocurrieron los hechos, brindándole protección por el peligro al que está expuesta su vida, garantizando en este caso el Estado de Guatemala la vida, integridad y protección a la persona, circunstancia que da origen a la protección por medio de la Oficina de Protección al Testigo, la cual procede del Ministerio Público y que tiene como fin garantizar los derechos de la persona consideradas testigos protegidos. Esto está regulado, ya les decía yo, en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, Decreto 7096 del Congreso de la República de Guatemala. Por respeto al tiempo, yo lo dejo acá. Les agradezco bastante la atención y quedo a disponibilidad por si hubiera algún tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado maestro, doctor Carlos Arsenio Pero Chehuen, desde Guatemala. Siempre es un gusto, un honor verlo, doctor, una sincera alegría saludarlo. Y qué bien que nos ha usted profundizado, si bien es cierto, la introducción del doctor Daniel fue importante para darle marco a todo el curso, a los 4 días, pero ya aterrizando en esta primera ponencia, hemos podido ver el desarrollo de sus láminas y algunos puntos muy concretos y además también plausibles, quizás no solamente de tener una opinión de carácter contradictorio, sino más bien ir formulando conceptos de cara a lo que viene en las siguientes exposiciones. Es por ello la importancia y es por ello también pedirle, estimado maestro, como siempre, abusar un poquito de su confianza, pedir que por favor nos pueda compartir esas diapositivas para que junto con la grabación de la sesión de hoy día, como también lo será de los próximos días, pueda quedar como material importante de estudio en el momento de que nuestros participantes, los doctores, estamos saludando también de paso a las delegaciones de Colombia, veo de Ecuador, de Panamá. Fuerte abrazo a los amigos de República Dominicana, México, que han entrado en buena cantidad también. Bienvenidos. Y así todos los países, Perú, Argentina, Uruguay, que también veo amigos de la Universidad Judelar de la República de Uruguay, eh, que puedan también poseer estos y fijar estos conceptos, estimado doctor Carlos Pérez Chehuen. Y bueno, vamos a ver, a animar también un poco si hay alguna intervención. Acá tenemos una pregunta del doctor José Ignacio Miranda desde Ecuador para el doctor Carlos Pérez Chehuen. Una pregunta para el final, dice, en el contexto del anticipo de prueba, un colaborador eficaz, una vez que brinda la información, puede someterse al derecho al silencio frente al correo hasta al contrainterrogatorio de la defensa del coimputado. Esa es la pregunta, estimado doctor. Muy bien, gracias. Sí, como se está bajo la regla del anticipo de prueba, en ese caso,
está presente el abogado defensor del colaborador eficaz y el abogado defensor de algún posible sindicado dentro de lo que pudiera estar declarando el colaborador eficaz, esa persona que puede estar siendo delatada. Y si efectivamente hay una situación que afecte a una persona determinada que en ese momento, aun y cuando no esté presente, pero sí está designado un abogado defensor, el abogado defensor puede hacer su trabajo de realizar el contrainterrogatorio. Y si es las preguntas que se realicen, no es ninguna de las que estén prohibidas dentro de la legislación guatemalteca, sugestivas, pertinentes. En este caso, tiene la obligación el colaborador eficaz de responderla. No puede quedar únicamente en silencio, sino que el juez le ordene, en este caso, responder a las preguntas que se le están formulando, tomando en consideración que es parte de la función que debe realizar el abogado defensor de la persona que no se encuentre presente. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, doctor Carlos. Muchas gracias también por la participación al doctor José Ignacio Miranda. Y bueno, si hay alguna otra acotación, también pueden levantar el icono de la mano, el de la mano, y o si no, también pueden aperturar su micrófono directamente, ¿no? Doctor, una pregunta, una inquietud. En el caso de Ecuador, usted sabe que estuvimos compartiendo de forma precedente los días, ¿no? Previos a este curso internacional, las diferentes experiencias que hay en países latinoamericanos respecto a la figura del colaborador eficaz, ¿no? Estuvimos viendo no sé si usted pudo apreciar el grupo de maestros y maestras internacionales, estuvimos viendo la experiencia de Colombia, del mismo Guatemala, de Panamá, ¿no? En Guatemala, doctor, así como se vio en el caso de Metástasis en Ecuador, y bueno, acá en Perú también lo de Odebrecht, ¿hubo algún caso donde haya confluido, hay un término en la que se puede también admitir que es beneficioso y en algunas partes que puede ser de alguna manera un poco peligroso, ¿no? Por la información, por la falsedad de la información. En Ecuador, ¿cómo han tratado el tema y si ha habido algún caso emblemático, se podría decir, doctor Carlos? Muy bien, gracias. Tuvimos varios casos, incluso en aquellos donde fueron procesados el presidente o expresidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Valdetti, también en los casos que se llegaron a denominar como comisiones paralelas referente a la elección de magistrados de altas cortes del organismo judicial, del Poder Judicial en Guatemala. En ambos casos se tuvieron la utilización de estas personas como colaboradores eficaces. Definitivamente, cuando la CICIG se va de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, en Guatemala, pues muchos de estos casos empiezan a caerse y empieza a haber una discusión en cuanto a si la declaración de los colaboradores eficaces había sido realmente apegada a la realidad o había sido únicamente animada por los beneficios que se tenían, ¿verdad? Por eso decía yo en la exposición, no es solamente levantar un caso en función única y exclusivamente de la declaración del colaborador eficaz, sino que debe de sustentarse en diversas pruebas. Que el colaborador eficaz dé esa eficacia en su declaración es muy importante, pero la misma debe ser confrontada para que no suceda precisamente estos casos que después son cuestionados, ¿verdad? Y que podrían caerse en cualquier momento. Sí, justo hay muchas gracias, doctor Carlos. Hay acá una dúplica del doctor José Ignacio Miranda, nos dice, él es de Ecuador, ¿no? Nos dice, en el caso Metástasis, que se ha mencionado, en Ecuador no dejaron hacer el contrainterrogatorio al colaborador eficaz. Se sometió al derecho al silencio y no hubo poder que le haga contestar el contrainterrogatorio de la defensa del coimputado. Eso, Ujú. eso desde Ecuador. Y bueno, seguro que justamente el día de hoy tendremos a la presencia del maestro, el gran maestro Julio Aguayo, que será la última ponencia y que quizás podamos abordar un poquito esas preguntas de Ecuador para poder también tener un conocimiento un poquito más pleno, ¿no? Debido a la cercanía del señor juez, el doctor Julio Aguayo. Doctor Carlos Arsenio Pérez Chagüén, siempre un gusto verlo, doctor. Le mandamos un afectuoso saludo, un fuerte abrazo hasta Guatemala y lo invitamos también para que nos acompañe a presentar la segunda ponencia. Por favor, no se nos vaya. Nos estamos refiriendo ya, tenemos la grata presencia del maestro brasilero, el doctor Fabricio Bombecchio. Él es abogado, financiero, conferencista y docente universitario.
Es además presidente del Instituto Iberoamericano de Cumplimiento IAC. Es magíster en Derecho Corporativo y de los Negocios por la Universidad do Valle de Río de Sinos y además también por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. El doctor Fabricio Bombecchio es múltiple doctor honoris causa y él va a tratar el tema las leyes en el whistleblower. Le damos la cordial bienvenida y el uso de la palabra al maestro, el doctor Fabricio Bombecchio. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Primeramente, me gustaría mucho agradecer al doctor Walter Ceballos por la invitación para dar esta clase